país, desde hace varios años se ha visto como una solución a los problemas sociales, culturales, económicos y políticos con los que está atravesando nuestro país, pero lamentablemente los esfuerzos para impulsarla y mejorarla no han sido suficientes, debido a que los programas educativos siguen siendo similares a los de antaño. Para explicar la problemática actual de la educación, es importante conocer un poco acerca de su historia, y por esto nos enfocaremos en los años 70, debido a que es la época en la que se le comienza a dar una mayor importancia a la educación pública. Desde mediados del siglo XIX, el contexto sociohistórico de México necesitó de un proceso de consolidación económica que se centraba en la explotación de los elementos naturales y la inserción de una política de empleo completo. Dicho proceso de consolidación se complementó además con otro proceso de reconocimiento sociocultural a partir de la creación de identidades colectivas registradas por el Estado, como lo son las familias y las clases sociales, que necesitaban entrenamiento para afrontar sin reclamos las demandas del sistema. México, al atravesar por la revolución industrial, se enfocó en la generación de esfuerzos sociales centrados en la salud, la longevidad y la calidad de vida dentro de una dimensión intelectual. Dicho esto, el conocimiento, la comunicación, la diversidad intelectual y la cultura se configuraban como una actividad industrial de primer orden, la educación. Es por esto que el aparato de enseñanza educativa de México tiene finalidades básicamente instructivas, en donde los ciudadanos deben ser adiestrados en la instauración de un prototipo del deber ser, que es la figura antagónica del ser y las emociones que se tienen por pulsión natural. Sin embargo, la importancia de la Universidad Nacional Autónoma de México se vio afectada en su proceso formativo dada la situación excesiva de producción y criterios de oferta-demanda por parte del proyecto de nación, aunado a la sobrepoblación, lo que produjo la descentralización o distribución de la población en diversos puntos. Así, entre los proyectos principales para lograr una modernización, se pretendía alfabetizar a toda la población ofreciendo una educación elemental obligatoria y gratuita, para que todos tuvieran acceso a ella, y aunque se crearon diversas escuelas en el país, la educación no se distribuyó uniformemente, por lo que Justo Sierra se dio la tarea de expandir la educación a todos los sectores sociales, creando la Secretaría de Institución Pública y Bellas Artes, y años después, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se fundó el Instituto Politécnico Nacional en 1936, y posteriormente, en el gobierno de Echeverría, se funda la Universidad Autónoma Metropolitana, en 1974. Bajo esta situación, se entiende que los ciudadanos debían ser entrenados por una institución formativa, para que les aportara conocimientos normativos, científicos y técnicos que permitían y favorecían el mejoramiento de la producción, gracias al sistema capitalista, que fragmenta la esencia del ser. De este modo, una de las principales preocupaciones del ser mexicano recae en sus posibilidades de analizar y aplicar los conocimientos necesarios, en donde la ciencia, la técnica y la tecnología tengan cabida como un instrumento para la modificación de la realidad y las necesidades sociales emergentes, así del saber qué es la psicología para aquella identidad mexicana que hasta entonces parece olvidada. Es muy bien conocido que la escuela es una de las instituciones más representativas en la formación y desarrollo de las personas. En nuestro país, esta institución ha pasado por una larga trayectoria llena de cambios. Es importante ir señalando los distintos cambios estructurales, que están demasiado lejos de ser cambios estructurales, ya que al hablar de estos cambios solo se han manifestado en los discursos políticos. En nuestro país, durante la década de los 60s y 70s, se podía hablar de una estabilidad económica en la sociedad. En el sector educativo hubo un incremento en la plantilla docente. El gobierno en estas décadas invertía suficiente del presupuesto en educación y en la creación de planteles. La meta en este tiempo era alfabetizar a la población, ya que existía un gran rezago educativo en los alrededores de la ciudad. Al llevar a la alza la creación de planteles y al contar con un mayor porcentaje de los recursos económicos, la matrícula de estudiantes tuvo un aumento exacerbado para la década de los 70s, en donde se podía hablar que si bien el sistema educativo contaba con deficiencias en cuanto a la preparación de la plantilla docente, por lo cual no se podía hablar de una educación de calidad, sí se podía decir que por lo menos en cuanto a la alfabetización y enseñanza del pueblo mexicano era una enseñanza estable en la que la mayoría de la población de jóvenes y niños tenían acceso a ella a nivel básico escolar. Sin embargo, ese sistema de enseñanza precisamente se utilizaba para mantener a la mayoría de esta población en un sistema socioeconómico bajo o medio, el cual representa a la población trabajadora u obrera del país. ¿Cómo logró eso el gobierno? A través de un sistema autoritario escolar, en donde los patrones conductuales, culturales
culturales y sociales se basaban en una lógica de reproducción y memorización. El maestro es la figura de autoridad incuestionable encargado de plantar esta lógica en la población, respaldado por su experiencia y conocimiento. Para principios de la década de los 80, el país se enfrentaría a una serie de cambios en los que tendría un impacto fuerte en la población. La crisis económica que afectó a América Latina en esta década llevó al cambio estructural del pueblo mexicano. El gobierno mexicano se vio obligado a reducir drásticamente el presupuesto destinado a la educación. Una educación que no era de calidad ahora se vería afectada en la matrícula tanto de docentes como de estudiantes. Aunque la estructura educativa venía de una época de auge, comenzó a flaquear ante esta crisis. Si bien hablamos de una problemática que se manifestaba ya en el sector educativo, para esta década el problema se complejizó aún más. No existía cuerpo docente indicado para generar una educación de calidad y reflexiva. No existía una estructura adecuada y actualizada en el terreno tecnológico ni pedagógico. En el hogar las familias se vieron afectadas en donde la madre cuidadora pasó a ser trabajadora. Era importante para el gobierno tomar cartas en el asunto, ya que el pueblo comenzaba a exigir una reforma estructural para la educación, en la cual las exigencias, como en la actualidad, eran una educación a la cual todos deberíamos tener acceso. En la nueva pedagogía, el sistema empleado para su adaptación al pueblo mexicano fue el modelo piagetiano, en el cual se pretende cambiar o romper con este autoritarismo, ya que este modelo propone todo lo contrario, el alumno como generador de su propio aprendizaje con la guía del maestro. El discurso empleado por el gobierno para lograr estos cambios era la educación de calidad, una educación que se basaba en el sistema por competencias y producción, sistema que entró con las llamadas reformas neoliberales, en donde lo importante es producir la producción de mano de obra del sujeto como producto para este sistema capitalista. Esto se sigue anteponiendo al modelo piagetiano, lo cual por obvias razones crea un conflicto en los sujetos, un conflicto en donde se tienen dos discursos. Por un lado se propone la autonomía y por otro la represión, la reproducción y producción. Esto repercute en el aprendizaje y conducta de los niños, complejizando la problemática emocional y conductual de los individuos. El aumento de las escuelas privadas, que de igual forma marcaban la discriminación de una entrada a una educación de calidad solo para privilegiados. Las promesas por parte del gobierno con las reformas neoliberales eran básicamente tres: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación y mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. Claro, este discurso quedó en promesas. La reforma educativa buscaba reorientar el sistema para formar personas con una capacidad de reflexión crítica que les ayudara a desempeñarse dentro de la colectividad. Las relaciones de poder antes utilizadas dejaban mucho que desear, teniendo una pobre relación alumno-maestro que podía ser la causa del abandono escolar. El poder dominante que se va formando culturalmente el maestro con la idea de que el adulto manda, ya sea por grado de estudios, experiencia o edad, hace que la participación de los alumnos se encuentre restringida al gusto docente, que finalmente se encuentra mediado por el sistema capitalista para mantener cierto orden que ha prevalecido desde ya hace tiempo atrás. Esta imposición robotiza a los alumnos a reproducir los conocimientos proporcionados por el profesor sin dar oportunidad a la reflexión. Muchas veces la interacción alumno-maestro se convierte en un ritual en donde el alumno debe saber qué hacer, en qué momento y cómo, siguiendo las pistas del maestro para lograr un desempeño y una participación aceptable. Esta situación marca ciertos límites en donde no se le presenta al alumno una diversidad de opciones más dinámicas para su aprendizaje. Durante la interacción maestro-alumno se llegan a establecer ciertos límites entre el aprendizaje en el hogar y lo que se debe aprender en el aula. Si los conocimientos que adquieren los niños en casa no van acorde a lo que dice el sistema escolar, el maestro hace que aprendan las cosas desde cero y a su manera. Esto puede provocar que los niños pierdan la confianza en su manera de construir conocimientos y en su capacidad para analizarlos. Así, el gobierno puede seguir haciendo su voluntad siempre a su beneficio sin tener una respuesta del pueblo que termine con sus tiranías. En un principio y durante mucho tiempo se tenía pensado el cuerpo lleno de fragmentaciones, sin tener bases ni repercusiones con la vida social. Tan es así la importancia del cuerpo para todas las cuestiones de cualquier índole,
que por siempre se ha querido trabajar bajo las ideologías fragmentarias donde todo es independiente de todo, sin remontarse a la parte original de este panorama, pues el cuerpo, a pesar de tener muchos factores con una estrecha relación entre tejidos, órganos y demás, también puede verse como un único elemento. Para principios del siglo XX se había conformado y aceptado una nueva concepción del cuerpo, que se encuentra relacionada con las emociones, los órganos y todo lo referente al proceso histórico-social, y a la individualización que el individuo va construyendo de este y a través de este. Por lo que debe entenderse la cultura donde nace el individuo, pues será desde esta que se apropie de símbolos y significados que le den un sentido de ser, actuar y pensar, reflejando esto en su forma de vida. Entonces el cuerpo es una institución misma que funciona equilibradamente entre lo que al cuerpo conforma como un mecanismo, pero es importante mencionar que estos aspectos de abandono para con la importancia de lo corpóreo no solo impactan rubros tan representativos como la educación, pues tal y como es una estructura, lo nacional desde siempre ha perdido en cuanto a algunos de sus factores constitutivos. Fallan los demás como reacción en cadena que determina el cambio o redirección de los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y hasta religiosos. Para esta pedagogía, el cuerpo posee canales de energía que corresponden a cada órgano, que a su vez lo articula con el espíritu. Dichos canales influyen en el funcionamiento psicofísico del ser espiritual y corporal. Este funcionamiento e interiorización que aborda la nueva pedagogía involucra la situación social del país, es decir, lo económico, la política, la cultura, la ciencia, la tecnología y la religión. Dicha percepción y subjetivación que el individuo irá realizando a partir de la familia, de la historia, de lo social, lo emocional, e irá tomándose en maneras y formas de vivir, lo cual dará como resultado representaciones que se irán planteando en el cuerpo, a través de frustraciones, resentimientos, alegrías, satisfacciones, generando sentimientos y actitudes que repercutirán directamente en el cuerpo, en los órganos y por ende en el estado de ánimo. Por lo tanto, se puede decir que la forma de sentirse respecto a cómo se vive con uno mismo tiene como marco de referencia los valores establecidos social y culturalmente para una comunidad en específico. Los sentimientos, por ejemplo, son socialmente aprendidos, como la vergüenza, la envidia, el odio. Las sensaciones se denotarán en dolores corporales, movimientos del cuerpo. Las acciones se ven reflejadas en la manera en cómo deseamos, queremos, sentimos y creemos. Esta sociedad, esta familia, esta educación, este sistema nos va enseñando de generación a generación cómo debemos ser y qué debemos hacer, generando un desequilibrio de emociones al apropiarse de algo que no se quiere, del tener que ser como nos han dicho que tenemos que ser, de no salir de la norma, de ser igual que los demás. Y esto se ve reproduciendo en los mismos patrones de conducta para convertirnos en este deber ser que nos marcan, el deseo hacia lo que no tienes, donde pasamos de ser seres naturales a la artificialidad, porque abastecemos nuestras necesidades según el mercantilismo, de ese sistema que nos enseña a seguir deseando y a seguir consumiendo para poder ser felices, pero que a su vez nos irá generando más emociones negativas al no alcanzar a ser mejor que el otro, a no obtener lo que los demás poseen, lo cual se manifiesta de diferente forma en el estado de ánimo. Entonces el cuerpo digiere lo vivido en relación a las creencias, experiencias, en la forma de valorar una vivencia como buena o mala, agradable o desagradable, para llevarla después a la memoria corporal e instalarla en algún órgano y desatar la emoción en el cuerpo, pues dicha memoria puede ser activada en relación con lo que ya se ha construido, sea desde la palabra, un olor, un sabor o una experiencia interiorizada. Por ejemplo, un día esperas el metro para ir a la escuela. Hay mucha gente esperándolo, tanta que tienes que esperar más de 5 metros para que te puedas subir. Una vez que entras al metro, te das cuenta que tu clase empieza en 30 minutos y recuerdas que tienes examen. Mientras vas enojado, maldiciendo y rogando porque tu profesor no llegue. Llegas a tomar el camión al 5 para la hora. El chofer va manejando muy lento, lo que te hace sentir más angustiada y enojada.
Cuando llegas a tu clase, casi 7:30, pides permiso para entrar y el profesor no te deja. El examen valía el 100%, por lo cual ya no acreditas la materia. Esa materia era seriada y no hay recursamiento, entonces te atrasas mínimo un semestre. Y con eso, ya se atrasaron todos tus planes de terminar tu carrera a tiempo, de entrar a trabajar. Todo aquello te generó ira, enojo, angustia, miedo, sentimiento de fracaso, lo cual repercute directamente en tu salud. En ese sentido, la nueva pedagogía de lo corporal plantea que el cuerpo debe verse como una unidad sin ser fragmentado, articulado entre sus órganos, determinado y construido espiritual, social e históricamente, atravesado por una cultura, con emociones intrínsecas al órgano y complementos actitudinales. Por ejemplo, hígado-vesícula con ira o amabilidad, el corazón o intestino delgado con alegría y violencia, el vaso, páncreas, estómago con preocupación o cordura, el pulmón y el intestino grueso con tristeza e incorporación de nuevas formas de vida, riñón y vejiga con miedo y voluntad. Con base en esto, consideramos que la idea de producción y sociedad en vías de un proceso de industrialización dentro de la conformación de un proyecto de nación capitalista fungen el papel de crisol para la transformación social, así como de los procesos de intersubjetividad entre estos agentes sociales, entre los que se destaca el papel fundamental de la educación. Con esto, la observación de la psicología, el carácter y el problema social que la misma educación genera varían transculturalmente, en donde cada cultura tiene sus propios símbolos y modos de representar dichos símbolos. La cultura y la psicología de la sociedad mexicana moderna y el cómo los individuos inmersos en ella resignifican la situación educativa solo explica una forma de aproximación al problema, destacando que dichas representaciones no son equitativas para otros y que éstas varían y se ajustan en función del sector socioeconómico del que se trate, saliendo más perjudicado y reprimido el sector indígena. No obstante, la idea que se tenía de diseñar un proyecto de nación que estuviera acorde a las demandas culturales en las que se desarrollaba era algo novedoso, lo que produjo consecuencias no esperadas: proyectos de nación, constituciones, planes de estimulación educativa e industrial redactados de manera maravillosa sobre el papel, pero que solo llevaban la carga platónica al no corresponder con los malestares sociales encontrados en la pragmática, quedando incumplidos e inconclusos, olvidados y recurriendo a políticas de represión contra el principal problema psicológico, la eterna lucha del ser contra el deber ser. Y esto no paró ahí, dado que así fue como se estructuró una cultura del miedo dirigida a la opresión del consumo en máxima expresión, producto de una ignorancia, falta de observación cultural y generación de represión política. Esta idiosincrasia queda impresa en el cuerpo, nutriéndose de manera constante de la educación que se impartía en el núcleo familiar y posteriormente en la educación básica, media y superior, donde la religiosidad estaba presente, al categorizar lo bueno y lo malo en el acontecer de una sociedad de las buenas costumbres y la instauración del modelo del deber ser. De esta manera, pareciera que la condición del ser humano y su devenir en los ideales propios de la época moderna vaciaron en la tierra los encantos de una noción de cambio en el mundo, pasando a ser simples espectadores de la vida, simples objetos relacionándose con objetos, sin ser actores o factores de cambio, tal vez por la insostenible levedad de soñar con un cambio ideológico, por el miedo a quedarse sin defensa alguna, y viviendo a su vez en un mundo en el que se establecen las reglas para mediar la ciudadanía y el buen vivir entre seres humanos. Todos estos aspectos antes señalados generan en el individuo un proceso de aislamiento subjetivo. Imaginar que esto pasa con las personas desde el momento que entran a un sistema educativo ya impuesto y tener que ser un producto alterno de esta serie de demandas y exigencias sociales que hacen alusión a la falta de uno mismo resulta inconcebible. Con base en esto, la educación ilustra y honra una clarividencia teórica de la ausencia del ser, mas no una condición funcional como se ha tipificado desde entonces. En aras de tal situación, la psicología recupera una vital importancia como ciencia, al intentar brindar el conocimiento empírico a través de la satisfacción de funciones prácticas, a saber,
guiando la investigación y ayudando a hacer una selección a partir de un número infinito de investigaciones posibles con un método establecido, como disciplina, al hacer uso de la metodología científica para diseñar programas estudiantiles que sean ad hoc a las demandas sociales en un tiempo y espacio delimitado, y como profesión, al convertirse estas técnicas en nuestro sustento, por medio del ejercicio y prestación de servicios psicológicos para la trata de malestares sociales e individuales en pro de la representación de una idea de salud corporal que va encaminada hacia la paulatina construcción de la sociedad de las buenas costumbres.